Muchísimas gracias por el espacio y expresar ese cordial saludo a todos los hermanos y hermanas ecuatorianos a lo largo y ancho del país. Así también a los hermanos y hermanas que están atentos de lo que está pasando en el Ecuador, en el extranjero. Sí, el día de ayer, tal como estaba convocado para la movilización nacional, acudimos a esa movilización, particularmente a la ciudad de Quito. No existía ninguna agenda para ir a reunir con el presidente de la República, tal vez con algún ministro de Estado, porque no se lo han dado espacio. Si es que hubiera habido ese espacio con anterioridad, por supuesto que se lo hubiera hecho, pero no se lo tenía. La gente de forma tranquila íbamos en la calle protestando, rechazando estas medidas económicas adoptadas por el presidente Guillermo Lasso. Mientras íbamos y llegábamos a la Plaza Santo Domingo, fuimos agredidos brutalmente por la fuerza pública. Entonces, en ese escenario, ¿cómo es que nosotros vamos a tener la seguridad de un posible diálogo? No hay seguridad en este país de ningún diálogo porque no hay seriedad en ese diálogo. Esos diálogos han sido engañados, porque hace meses atrás el gobierno del presidente Guillermo Lasso convocaba a sentar en la mesa del diálogo a distintas organizaciones sociales. Y en efecto, ¿cuántas organizaciones sentaron en esa mesa de diálogo? Pero el principal pedido en esos, entre comillas, diálogos era y es la derogatoria de los decretos ejecutivos con la cual de forma gradual están subiendo el precio de los combustibles. Con eso se está profundizando aún más la profunda crisis económica que está azotando a la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, particularmente al sector campesino indígena en el país. Entonces, en vez de escuchar, en vez de atender el pedido de estos sectores populares, el gobierno del presidente Lasso, en cumplimiento de las órdenes del Fondo Monetario Internacional, incrementó el precio de los combustibles. ¡Qué barbaridad! O sea, ¿cómo es posible que esa mesa de diálogo ha sido brutalmente engañados? Los dirigentes de las organizaciones sociales brutalmente engañados por el presidente Guillermo Lasso. Entonces, ¿qué seguridad tenemos ahora para continuar dialogando con este gobierno del presidente Guillermo Lasso? Entonces, para concluir, o sea, en resumen, lo que nos da a entender que el Ecuador no tiene gobierno. En el Ecuador no tenemos gobierno, lamentablemente. Quien está gobernando es el Fondo Monetario Internacional, porque en la carta de intención señala claramente el tema de eliminar subsidios a los combustibles, señala el tema laboral, que hasta diciembre la política laboral debe estar definida tal como dispone el Fondo Monetario Internacional. Entonces, por tanto, a mí me hace pensar de que los próximos diálogos ya no debería ser con el Guillermo Lasso, sino tendrá que ser analizado con el Fondo Monetario Internacional. Imagínense que no tenemos soberanía, que se derogue los decretos ejecutivos con la cual firmó el expresidente Moreno, entonces se derogue en esos precios de ahí. Pero hay otros criterios de que se derogue hace 4 meses atrás, con esos valores que quede ahí. Pero sin embargo, el tema es que se deroguen los decretos, derogados los decretos anteriores, eso significa que debe quedar el precio tal y cual como estaba en el gobierno del expresidente Moreno, justamente cuando él firmó esos decretos. Entonces, allí, congelado en ese momento, podríamos sentar a dialogar, a analizar la focalización de los precios de los combustibles. Es decir, algunos han dicho, pero ¿cómo? ¿Cuál sería el parámetro para la focalización? Ahí tenemos en el registro social tenemos, por ejemplo, niveles de pobreza, quintil 1, quintil 2. Similar cosa se debe hacer. Realmente es sencillo en este país para poder hacer un análisis económico que el mismo INE lo tiene. Entonces, esos serían los parámetros para iniciar a analizar y revisar cómo debería ser enfocado el precio de los combustibles en este país. Ha sido bueno saber exactamente, como le decía el día de ayer en las conversaciones, cuánto de recursos supuestamente donados por el Fondo Monetario Internacional, ¿cuánto de esos recursos vendrá al sector campesino indígena? ¿Vendrá para fortalecer la pequeña agricultura familiar campesina? ¿Cuánto? ¿Quién me puede decir? ¿Quién nos puede explicar qué porcentaje de eso viene a los pueblos y nacionalidades indígenas, a los campesinos, que hoy estamos jodidos en cuanto a la economía? Ya, mire, entonces,
yo solamente quiero señalar de que el economista Pablo Dávalos decía que en un artículo de ley estarían poniendo que las donaciones del Fondo Monetario Internacional estarían para ser transferidos al sector privado en este país. Entonces, el Ecuador no tiene nada, o sea, la gran mayoría de los sectores populares no tenemos ningún beneficio de las supuestas donaciones por parte del Fondo Monetario Internacional, al contrario, tenemos saqueo. Pero mire, yo quiero señalar un punto muy importante. Recientemente he escuchado, tanto aquí en la provincia de Cotopaxi, estoy aquí en este momento en La Tacunga, y también a algunos pseudos analistas económicos de ultraderecha, señalando de que el incremento del precio de los combustibles no afecta al pueblo ecuatoriano. Mire, solamente quiero señalar, cuando sube el precio de los combustibles, automáticamente sube el precio de los pasajes, sube el costo de la transportación de los productos, y en ese escenario automáticamente sube los productos de primera necesidad, sube los productos, en este caso los abonos, las fungicidas e insecticidas para el sector agropecuario, por ejemplo. En el año 2017, el quintal de abono estaba $20, escucharáme muy bien, en el año 2017, en el gobierno de Rafael Correa, estaba el abono 10-30-10, $20. En este momento se está comprando ya por $45. En el año 2017, el costo la producción agrícola, pecuaria, de alguna manera algo estaba mejorado. Por ejemplo, yo soy pequeño productor de chochos, el gobierno de Rafael Correa, el quintal de chochos estaba $300 el quintal. Entonces se está asfixiando la economía en este país, mientras hay una producción que carece más, pero la producción de los pequeños, medianos productores está por el suelo, en este caso, por ejemplo, como la leche, y así podría poner un sinnúmero de ejemplos en este país. Mire, entonces, siendo así, el presidente de la República ha dicho justamente lo que usted dice. Es que los ecuatorianos pongamos el hombro. Sí, los pueblos y nacionalidades, los campesinos. De acuerdo, el Ecuador, los sectores populares siempre hemos venido poniendo el hombro, sacrificándonos siempre para sacar adelante al país. Pero ¿qué ha estado haciendo el presidente de la República? Estaría sacando la plata de los depositantes fuera del país, a los paraísos fiscales. Con eso estaría evadiendo 8.600 millones de dólares de forma anual, llevando las platas a los paraísos fiscales, y mientras a los ecuatorianos nos está asfixiando la economía. Siendo así, están hablando de la violencia en estos días. ¿Qué más violento es que está provocando el señor presidente de la República al pretender violar flagrantemente a los derechos irrenunciables de los trabajadores, con la que recientemente envió un proyecto de ley a la Asamblea Nacional y la que fue devuelto, y que en estos días va a volver a presentar un proyecto de ley en la que realmente va a violar flagrantemente a los trabajadores, repito, claro, con la que señalaban, permítame así rápido, con la que señalaban que causales para despedir a los trabajadores. Causales, minutos de atraso, causales, si es que respondías tal vez a un inmediato superior, causales suficientes para despedir del puesto de trabajo, y todavía tienes que ir pagando una indemnización al empleador. ¡Qué barbaridad! Entonces, eso es más violento que supuestamente violencia existe en la movilización popular. La información está totalmente cerrada. La vía a Calderón, han debido desviar el tránsito por Culebrillas. Ángel, pongo esto de contexto, además de información, contexto, para preguntarle, en su caso, ¿cómo está organizada la jornada de hoy? ¿Cómo se prevé? ¿Hasta cuándo se prevé llegar? ¿Hasta dónde se prevé llegar con estas movilizaciones? La convocatoria a las movilizaciones no tenía fecha límite. No era por 12 horas, 24 horas, sino era inicio de las movilizaciones de forma progresiva. Si el presidente de la República no atiende las demandas propuestas por los sectores sociales, por supuesto, no lo dice el Ángel Tipantuña, no lo dicen los dirigentes convocantes, dicen los dirigentes de las organizaciones de base. Si el presidente de la República no atiende estos pedidos, no se podrá levantar la medida de hecho. Siendo así, el día de hoy está confirmado el segundo día de movilización popular. Es así que
en distintos puntos de los sectores estratégicos en varias provincias se encuentra paralizado, se encuentra cerrada la vía. En ese escenario, nosotros como organización tenemos planificado para participar el día de hoy. En ese marco, hacemos el llamado a distintos sectores sociales que todavía aún no han subido. No podemos permitir que un gobierno de esta calaña nos siga engañando, nos siga mintiendo y ahora todavía amedrentándonos con ese decreto ejecutivo de estado de excepción, con lo que pretende frenar la movilización popular. Este gobierno ha pretendido dividir a la movilización popular, haciendo declarar a un supuesto dirigente de los campesinos de la costa ecuatoriana. Así que estamos haciendo un llamado todavía para sumarnos a la movilización popular el día de hoy. No tenemos fecha límite de cuándo podrá terminar. Depende del presidente de la República. Si el presidente de la República atiende el día de hoy, si es que derogara esos decretos, por supuesto que la medida de hecho se levantará, pero caso contrario, no. La pregunta es, ¿cómo se arregla esto coyunturalmente? Porque coyunturalmente, desde mi perspectiva, no aparece una solución. Bueno, ya habían hecho llamado a la misma iglesia aquí en el Ecuador para que intermedie. Se debería ver los distintos mecanismos. Aquí solamente depende de la voluntad política. Si el presidente de la República tiene esa voluntad política, incluso no necesita ninguna intermediación, sino directamente comunicar a los dirigentes a sentarse en la mesa de diálogo. O incluso, sin necesidad de comunicar, él puede derogar esos decretos. El pueblo ecuatoriano está pidiendo que se derogue esos decretos de forma soberana. Entonces, en el marco de la soberanía, el presidente de la República puede hacerlo sin consultar al Fondo Monetario Internacional ni a ningún otro organismo internacional que viene a imponer políticas económicas en este país. Así que solo depende de la voluntad política del presidente de la República. Repito, si en este momento pretende evadir ese proceso de sentar a dialogar o el proceso para definitivamente dar por terminado la movilización popular, todo lo que está pasando en este momento es responsabilidad exclusiva del presidente de la República, y todo lo que pueda pasar de aquí en adelante igual manera es la responsabilidad exclusiva del presidente de la República. Así es que eso es lo que estamos viviendo, pero lo grave en este momento, hasta para intentar asentar a conversar también, lo grave es, ¿cómo es posible? El presidente nos amedrenta. Hace meses atrás entrenaba a la fuerza policial y militar para enfrentar a la movilización popular y firma el estado de excepción para amedrentarlos. Entonces, en ese tipo de amedrentamientos, ¿cómo se puede intentar por lo menos a comunicarlos? El día de ayer fuimos brutalmente reprimidos y la gente que fuimos perseguidos, imagínense, desde la Plaza Santo Domingo, que llegamos de forma, tranquilamente sin agredir a nadie, pero desde la Plaza Santo Domingo nos persiguieron hasta Playón, hasta la Marín, nos persiguieron. Entonces, en ese escenario tenemos la idea de que no va a haber ninguna posibilidad de diálogo, y los dirigentes que hemos retirado así de forma violenta, que nos agredieron, hemos dicho, y el pensamiento de esos dirigentes es no, nos vamos al territorio a fortalecer la movilización popular. Ángel. Así, con ese criterio regresamos los dirigentes luego de la agresión brutal que sufrimos el día de ayer en Quito.